Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días en el momento que nos estén escuchando. Gracias por permitirnos entrar una vez más a sus hogares con este programa de A Través de la Niebla. El día de hoy estamos probando un nuevo formato, algo un poco más rápido, un poco más accesible, ¿no? Para todos. Eh, Tratamos de resumir la información, darle más velocidad y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los secretos de la Iglesia Católica, los secretos del Vaticano. Y bueno, principalmente nos vamos a enfocar, por lo que creo que platiqué un poquito rápido con el señor Raúl Lara, en la cuestión económica, aunque ya sabemos que el señor Mario luego nos sorprende con algunas cosas. Raúl, bienvenido. ¿Qué tal, Mario Porras? Pues sí, como que no nos han apedreado lo suficiente los católicos, entonces seguimos queriendo raspar muebles, ¿no? Por hasta que ya Rascándole podemos los salir huevos a la al tigre calle. hasta que nos excomulguen. Ándale, algo así, güey. Pero bueno, espero Bueno, a mí ya estén muy bien. me excomulgaron, pero no hay bronca. Mario. ¿Qué tal, Porras? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, días. Gracias por permitirnos o por sintonizarnos. Y pues sí, como dices, es que aparte la iglesia, siendo una institución, una empresa lucrativa como la es desde hace tantos siglos, pues obviamente tiene muchas áreas de indagación, de exploración e incluso de crítica, ¿no? Se llaman Fíjate que ahora áreas de oportunidad. La Sí, palabra porque elegante. insisto, son una empresa transnacional altamente lucrativa. Exacto. Fíjate que ahí está lo sorprendente, ¿no? Una de las cuestiones, hace mucho tiempo, no se acuerdan que un caricaturista mexicano muy famoso, Rius, fue uno de los principales antagonistas de la Iglesia Católica acá en México. Es que era Muchas de sus, comunista el güey, entonces. sí, 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 y muchas de sus tiras cómicas, muchos de sus monos iban contra la Iglesia, ¿no? Tenía una como publicación mensual que era Los Agachados, ¿no? Que claro, tenía un fuerte influjo socialista, pero además le pegaba con toda la Iglesia, ¿no? Y en uno de estos recopilaciones que hicieron de sus libros, un libro que se llama Puré de Papas, donde juntan la iglesia de todos los papas, desde Pedro hasta Juan Pablo II, había una frase muy interesante de un filósofo ruso que decía: lo que los comunistas le reprochamos a los cristianos no es el ser seguidores de Cristo, sino precisamente el no serlo, ¿no? Referente a que, bueno, pues Jesús, según tenemos entendido en los evangelios, estaba muy pobre, muy pobre, era muy pobre, ¿no? Nace, según esto, en un pesebre, ¿no? No poseyó nada durante toda su vida más que la ropa que traía puesta. Y sin embargo, sus representantes en la tierra, o los que se dicen sus representantes en la tierra, y aquí está lo cabrón, porque hablamos de la Iglesia Católica, pero las otras iglesias están igual. O sea, ya lo hemos visto en otros casos, ¿no? Todas las iglesias que se fundaron en nombre de Jesús, de Nazaret, lo menos que han sido pobres y humildes como él, ¿sí? Y eso es lo realmente extraño, ¿no? Lo realmente sorprendente. Y sí, uno de los mayores negocios, ¿sí? Una de las mayores empresas a nivel mundial es la Iglesia Católica. Fíjense que en 2002, eh, la red de prensa VoltaireNet calificó al Banco Vaticano como la octava institución a nivel mundial más usada para el blanqueo de dinero. Y, o sea, más importante, fíjense, estaba ocupando uno de estos primeros 8 lugares por encima de Suiza, por encima de Bahamas y por encima de Liechtenstein. O sea, no es cualquier cosa la lana que está metida ahí en el Vaticano, ¿no? Y curiosamente, ahí medio lo que me puse allá a buscar, ¿no? Y me topé con unos datos, ya no los pude confirmar, entonces los estoy echando medio tipo de rumor, verdad, ¿no? Que comentaban que cuando fue en 1920, en el siglo pasado, que fue cuando ya Italia le da al Vaticano como que su cacho, sus 40 hectáreas o algo así que les dieron de tierra, estaba en bancarrota, güey, el Vaticano, que entonces, que incluso les dio una indemnización el gobierno italiano por las tierras que ya le habían quitado y todo,
que en moneda actual serían como 1,100 millones de dólares. Y de ahí, Algo haces. todo lo de... ¿Mande? Algo haces con esa lanita. Sí, no, pero pues y ya de ahí empezaron a invertir, así que su mente de tiburón y con donaciones de sus feligreses. Y ahorita, pues, como bien dices, ¿no? El Banco Vaticano es de lo que más... O sea, ha habido hasta broncas, ¿no? Con la mafia italiana que lo utilizan precisamente para eso, ¿no? Para andar bloqueando varo. Digo, si quieres, ahorita lo vemos con un poquito más calma cuando tratemos una... Bueno, si quieren lo hablamos una vez. Alguien que hizo una fantástica recopilación de esto fue las películas del Padrino, ¿no? Uh-huh. El Padrino 3 principalmente, 2 y 3. 2 y 3. Sí, nos toca mucho, muy fuerte esto, ¿no? Porque una de las cuestiones que están más en crítica, uno de estos mitos, es la muerte de Juan Pablo I. Ahora bien, en el Padrino... ¿mandé? El Colosio del Vaticano. Sí. En el Padrino 1, en el Padrino 2, se ve claramente y está, no es condenada, ¿no? En el Padrino 2 no es condenada, tal cual te presentan al banquero del Vaticano, ¿no? Paul Marcinkus, que es idéntico, muy parecido, incluso la escena donde lo encuentran muerto, la tomaron de la foto que salió en los periódicos, ¿sí? Es una réplica de la escena de lo que salió en los periódicos, ¿no? Sacerdote, cardenal que está en Estados Unidos manejando la lana y haciendo los tratos con Michael Corleone, pues igual, ¿no? Es una copia fidedigna del que estaba encargado de esto. Ahora bien, hace unos años, un mafioso en Nueva York, ¿sí? Se apellidaba Raimondi, Antonio Raimondi, ¿no? Dijo que él había sido uno de los cómplices, de los implicados en el asesinato de Juan Pablo I. Dice que incluso él estaba parado en el pasillo afuera de la habitación de Juan Pablo I cuando se preparó el té que lo iba a matar, ¿no? En donde estaban las cosas, el veneno que tenía que matarlo, o la sustancia que tenía que matarlo, ¿no? Se dice que el que lo mata directamente es el cardenal Paul Marcinkus, ¿no? Que era el encargado del Banco Vaticano, que era el que estaba haciendo el desvío de fondos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la lana que está moviendo el Vaticano a nivel mundial es tremenda. Entre las listas no comprobadas, y esto, si alguien tiene el dato oficial, porque yo lo leí en un lugar que, bueno, lo leí hace tiempo en un... No, güey, lo leí con Rius, ¿no? Y tal vez para algunos no sea una fuente totalmente fidedigna. Yo sé que Rius hace investigación, pero es evidente que le tiraba con todo, ¿no? a la iglesia que lo construía, ¿no? Entonces, a veces es tanta la furia, ¿no? Es tanta el ensañamiento que sí puedo llegar a dudar de la fuente. Pero mencionaba Rius que, por ejemplo, entre los negocios o entre las acciones que poseía el Vaticano, había acciones en Beretta, ¿no? En Visa. En las máquinas de escribir. Olivetti, exactamente, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, el mafioso italiano Raimondi decía que parte de las broncas que había y parte de las cosas por lo que lo mataron a Juan Pablo I es que muchos certificados falsos de acciones de empresas como Coca-Cola, IBM o algunas otras se habían vendido a través del Banco Vaticano, ¿no? Amparados en el respeto, ¿no? que podía representar la iglesia, utilizaron para vender certificados de acciones falsas. Entonces, bueno, ¿Perdón? Adelante. No, te iba a decir, el banco como tal es solo una de las muchas áreas de oportunidad, como las menciona Raúl, que puedes agarrar para desarrollar tema y diálogos. Y ya no digas, o sea, sentarte horas y hablar de todo tipo, ¿no? Evasión fiscal, pero vete a lo antiguo. Empezabas de la compra de favores, ¿no?
compra de, ¿cómo se llamaba? Que te comprabas los... Influencias. No, cuando pedías que te perdonaran. Los perdones, ¿no? Como las fianzas, ¿no? Sí, o sea, que te garantizaran tu lugar en el cielo. Ajá, ya. Y de ahí se desprende todo esto también históricamente hablando. Los fundadores de esto, pues en parte fueron los templarios, que eran como primero independientes, pero luego se los comió, o su forma de trabajo se los comió la misma iglesia. El Banco Vaticano como tal lo rastreas desde los 1800, y hay quien dice que incluso los mismos Rothschilds, a pesar de ser judíos, fueron los que le enseñaron al Vaticano a mover el dinero de forma irrastreable para hacer sus tranzas, ¿no? Pues es que era lógico, ¿no? Finalmente, un judío los fundó, como que los Rothschild se encabronaron, dijeron, no mames, ¿cómo puede ser que el paisano no haya dejado bien puesto el negocio? Pues ¿no? sí, ¿verdad? No les enseñó lo de veras. Buen punto, ¿eh? Ese no lo tenía yo. No, pues sí, digo, finalmente... Esta es doctrina judía, pero te faltaron estos 2, 3 incisos del temario, ¿no? Y ahí te van. Fíjate que algo bien curioso es que la Capilla Sixtina, ¿sí? Se supone que, digo, es una obra de arte maravillosa, patrimonio de la humanidad, no debería, o no se alquila, ¿sí? No se alquila. Sin embargo, se permiten, ¿cómo decirlo? Como visitas privadas, ¿sí? Visitas privadas para ciertas organizaciones. Por ejemplo, Porsche pagó, permitió a 40 fanáticos de la marca, pagando cada uno $5,900 por persona, una especie de visita guiada dentro y exclusiva dentro de la Capilla Sixtina. Probablemente fue una gala, ¿no? En este caso, según las indicaciones turísticas, el visitante promedio tiene que, no se puede quedar dentro de la capilla, ¿no? Tiene que hacer un paseo alrededor para que uno, se conserven en buen estado las pinturas, los frescos, y en segundo lugar, pues para evitar el daño y pues porque es un lugar de culto. Pero bueno, pues en este caso, Porsche pudo conseguir negociar con el Vaticano una gala donde 40 fanáticos pudieron disfrutar. De hecho, me topé con un dato referente a la Capilla Sixtina, cuando el cónclave después de la muerte de Juan Pablo II, cuando eligieron a Benedicto, dicen que le habían puesto la última tecnología a la chimenea, que estaba acá súper chingona para que no hubiera confusión del humo y la madre, ¿no? Pero que se les olvidó abrirla, güey. Que entonces el humo se les empezó a juntar ahí, güey. Y que estaba toda la Capilla Sixtina llena de humo, y lo peor es que acababan de restaurar las pinturas hacía poco tiempo, güey, que entonces los cardenales andaban todos paniqueados viendo el desmadre que habían armado, güey. Se hubieran hecho un favor. Güey, eran angelitos negros, no mames. Pues igual, güey. Pero sí, y otro dato también, ahorita que estabas diciendo del Papa Juan Pablo I, que lo envenenaron. Básicamente eso quedó en rumor porque es que por ley no se les puede hacer autopsia a los papas, güey. Claro, o sea, claro. Entonces, ¿de qué se murió? Pues fue la voluntad de Dios y ya. Que valga madre, ¿no? A ver, pero es por ley vaticana, ¿no? Por ley. Sí. Pero... es un rumor entre comillas. Vamos a ver por qué. Las pruebas de la crisis que estaba viendo el Banco Vaticano en aquel momento, o sea, están por todos lados, ¿no? Este tipo, Anthony Raimondi, no era cualquier pinche mafioso de ínfima categoría, ¿eh? No era un mafioso de calle. Era sobrino, era sobrino de Lucky Luciano, ¿no? Uno de los grandes mafiosos fundadores de Las Vegas, uno de los cabrones más pesados que había en la mafia italiana, ¿no? Entonces, además, no es el único que cuenta que asesinaron a Juan Pablo I. Hay un libro de un sacerdote jesuita
¿sí? Bueno, no, creo que sí es jesuita. El caso es que se apellida López Sáez, ¿no? Este sacerdote dice, López Sáez dice que fue envenenado con una dosis de un vasodilatador. También hay un investigador que es David Yallop, que dice que fue asesinado en combinación con la mafia. Digo, no es tanto un rumor como la negativa del Vaticano de aceptarlo, ¿no? Y principalmente, bueno, pues se pescan de esta cuestión de que no se le pueda hacer la autopsia, ¿no? Pascal, está relacionado el Vaticano con un banco, el Banco Vaticano, que está relacionado con la mafia. Se apegan, como dices, a esta ordenanza de cero autopsias, ¿no? Y que se murió porque se tenía que morir porque Dios lo mandó a traer. Entonces, no sí. No, además imagínate, o sea, la bronca que hubiera sido a nivel no solamente política y económica, sino a nivel de fe, ¿no? Para muchos, el ver que la Santa Iglesia Católica está envuelta en cuestiones económicas turbias, con mafiosos, con masones también, ¿sí? Pues aquí en México, ves, cuando mataron al cardenal Posadas, no pasó nada, güey, ahí sí. Güey, fue una confusión, ¿no te diste cuenta? ¿No leíste noticias? Que lo confundieron con el Chapo Guzmán. Creo que me faltó leer más las noticias. No, es que ahí fue fuego cruzado, entonces es que se lo santifican al cabrón. Sí, ¿no? O sea, oye, que de los tipos más reactivos, ¿no? De los más... el término ya no me gusta usarlo mucho porque se presta malas interpretaciones, de los más conservadores, ultraconservadores que había en el país en aquel momento, ¿no? Porque del otro lado estaba Samuel Ruiz con la teología de la liberación, y de los grandes opositores a Samuel Ruiz era precisamente el cardenal Posadas Ocampo, ¿no? Junto con el otro cabrón, el güero que se pone medio loco y que decía puras tarugadas, ¿cómo se llama? Que lo cacharon también. ¿No es Íñiguez? No. Ándale, Sandoval Íñiguez, ¿no? Es que también lo cacharon, ¿no? Sí, ese mérito, ¿no? Marcos. Era de Guadalajara. Pues creo que fue después, ¿no? Sí, despuésito de él quedó él, o sea, como que era de la misma escuela, básicamente, ¿no? Pues, entre narcos te veas, ¿no? De hecho, apenas sacó unas, ves que ya es emérito, ¿no? Ya no es, ya no está en funciones, pero pues sigue dando sus opiniones y le siguen haciendo caso, y sí, de pronto, no sé quién se avienta puntadas más chidas, si él o Vicente Fox. Pero bueno, al menos a Fox tiene un pretexto, ¿no? Fox tiene la ventaja de que anda marihuana casi todo el tiempo, entonces... ¿Cuál es el pretexto de tu presidente, cabrón? No, mi presidente está viejito, güey. Ya tiene Alzheimer, es posible. Pues hay balazos con Fox, ¿no? Fox creo que es hasta más grande. Fox anda pacheco todo el tiempo, güey. Por eso, es la bronca. Pues sí. Fíjense que uno de los grandes negocios, de los que siguen siendo los grandes negocios de la iglesia, es canonizar santos. ¿Sí? En Nueva York... Manda, Es como sacar nuevos modelos en distintas sucursales. Sí, pero fíjate que aquí hay algo bien curioso. ¿Por qué? Uno de los grandes opositores de estas políticas de andar sacando santos a lo pendejo realmente por hacer negocio fue Juan 23. Sí, el papa que, si mal no me falla, estuvo antes de Juan Pablo I, o no me acuerdo si estuvo antes directamente o 2 veces, o es directo, ¿no? Antes, ¿no? Pues el papa bueno, me llamaba. Juan 23 fue el predecesor de Juan Pablo I, y el anterior a ese fue Pío XII. Ok, ahora bien, se dice que fue muerte natural, que murió por cáncer, creo que en el estómago, ¿sí? Hay declaraciones hechas por sacerdotes donde a mí me sorprendió. Yo encontré una página que se llama vaticanocatólico.com, donde lo acusan de ser antipapa realmente. Una de las cosas curiosas de Juan 23, en primer lugar, sí, es que no es el primer papa que utiliza ese nombre. ¿Sí? Antes de él
hubo un papa, más o menos, déjenme encontrar por acá. Hubo 22 antes de él. Pues, eso es lo que te iba a decir, o sea, Juan ya había nacido. Sí, no, me refiero, hubo un Juan 23 antes de él, que había sido pirata, ¿sí? 500 años antes, ¿sí? 500 años antes, hubo un papa que se llamó Juan 23, fue acusado de antipapa, Baldassare Cozza, ¿sí? Que, bueno, fue un asesino, pirata, se le considera antipapa. Lo más curioso es que Juan 23 toma este nombre que había sido evitado por 500 años por los otros papas. Juan 23 estaba haciendo, convoca al Concilio Vaticano II, que propiamente elimina, creo que más o menos a 600 santos del santoral, santos que no habían existido o que habían sido asimilados, dioses paganos asimilados por la Iglesia Católica, por ejemplo, Santa Perpetua y Santa Felicitas, ¿no? Que eran realmente el saludo, era el saludo de los romanos, ¿no? Perpetua Felicitas, ¿no? Felicidad duradera. O algunos otros santos que fueron, que no eran santos, que ni siquiera habían existido, pero que era un negociazo. O sea, tener un santo en un país es un negociazo. Actualmente en Nueva York se ha juntado $250,000 para volver santo a el padre Nelson Baker, ¿sí? Están tratando de canonizar a un sacerdote que estuvo allá en la Basílica de Nuestra Señora de la Victoria, en Nueva York, y lo que llevan recogido en este momento entre limosnas, apoyos y demás, es $250,000. Eso representa una lana para el Vaticano, ¿no? Pero una vez que se convierte en santo, ¿cuánta lana va a recibir la iglesia que es sede del santuario? Digo, acá en Puebla durante mucho tiempo, cuando había una mayor fe católica, ¿cuánta lana recogían los franciscanos de allá de San Francisco, de la iglesia de San Francisco, y con el mártir, digo, no es mártir, el del Beato, San Sebastián de Aparicio, ¿no? San Sebastián, ajá. Negociazo, ¿no? Y sigue siendo beato hasta la fecha, güey. Sí, no sé por qué no lo han pasado a la siguiente ronda, ¿no? Pues igual ya le está dando lo suficiente varo como para tener que hacerle un upgrade, ¿no? O sea, no es necesario. Pues, ¿para qué chingados le voy a meter tiempo y dinero a algo que ya me está dando chingo de dinero, güey? ¿Qué es eso, Digo, los feligreses sí le tienen que invertir una la nota porque hay que buscar especialistas en medicinas, especialistas en muchas áreas que certifiquen los milagros que realiza este santo y claro, principalmente pues conseguir el apoyo, ¿no? De cardenales y de otras áreas allá en el Vaticano que... Porque hasta la fecha, o sea, carro nuevo que compran, carro nuevo que llevan ahí a bendecir, güey. O sea, y pues, si todavía ni siquiera es un santo de Adebis y es nomás beato, güey, ya, qué chingados. Andas gastando varo. El otro que creo que es muy solicitado es el Beato Carlos, ¿no? No, ese es el que proporciona los huevos para el rompope que hacen las monjas ahí en el Carmen. En serio, me brinqué un papa, me entró la duda, si después de Pío XII viene Juan XXIII y luego Pablo VI, antes de Juan Pablo I. Bueno, sí, porque si regresamos al nombre de Juan, hay un dato muy interesante. Dicen que antes los papas no cambiaban su nombre, güey. Se lo quedaban el que traían, pero ahí por los 1500, bueno, por ahí, pues, fechas, había uno que se llamaba Mercurio. Entonces decía, del Papa Mercurio iba a ser una mentada de madre, güey. Sí, ¿no? Entonces le dijeron, cámbiate el nombre, güey. Y dijo, bueno, voy a ser Juan II. Y entonces él fue el segundo Juan. Y ahí fue donde empezaron ya a cambiarse el nombre, güey. Claro, que es como que es como que Mercucho. el nombre de artista, ¿no? Ándale, su nombre artístico. Pero fue por eso. Ok. Pues, de hecho, Juan XXIII era tan polémico, no polémico, a lo mejor lo describí mal, pero era tan condescendiente que su apodo oficial fue el Papa Bueno. Por todas estas tendencias a mediar y a tratar de unificar,
lo que el predecesor nazista de Pío Pío XII XII. había dejado, ¿no? Que también habían perdido, estuvieron en una crisis de fe por todo este desmadre que dejó Pío XII. Juan XXIII realmente sí fue como un condescendiente y conciliador, como dices, convoca al Concilio Vaticano, que no había habido uno en siglos, entonces, y que termina hasta creo que los 90, creo que o los 2000, lo clausura Juan Pablo II, ¿no? Sí, fíjate que la bronca es esa, ¿no? Parte de la agenda que tenía preparada Juan XXIII para este Concilio Vaticano segundo, uno era los santos, ¿no? Dio de baja muchos santos. En segundo lugar, tenía como que intenciones de tratar el tema del celibato, ¿no? Que yo creo que hubiera sido importantísimo poder corregir esto, que hay que aclarar algo, ¿eh? La cuestión del celibato en la Iglesia Católica no tiene un carajo que ver con la doctrina, ¿sí? Tiene que ver con el derecho canónico. Lo que pasa es que, pero acuérdate que el derecho canónico está basado en las enseñanzas bíblicas. Te voy a prestar, so pena de muerte si no lo devuelves. Tengo un libro de 1832 de derecho canónico. Y es medio difícil de hojar porque aparte no es muy grande. Lo mandé empastar, pero en general está en muy buenas condiciones. No mames, güey, tómale fotos mejor. No me quiero arriesgar. No me quiero arriesgar. Tómale fotos. Pero no le puedo meter flash o meterlo a la copiadora porque se deshace. No, hasta eso está en muy buen estado. Es de 1832. Y lo que me encanta, este es paréntesis, lo que me encanta es la dedicatoria. Dice algo así, según, si no recuerdo mal, para mi maestro, devotamente. Y la firma es ilegible y está fechado, si no mal recuerdo, en 1837, en la fecha del obsequio. Dedicado a mi maestro o presentado a mi maestro, devotamente, fulano de tal, ¿no? Pero una de las cosas que sí habla y que yo he consultado después, el derecho canónico, en el momento en que pierde de vista que está basado en las enseñanzas bíblicas o religiosas, se vuelve civil. Entonces, en ningún momento puede quitar ningún estatuto, ninguna piedra fundamental o ninguna base de las instrucciones católicas para desarrollar todo lo posterior. ¿Me entiendes? El punto de partida siempre va a ser la Biblia y las enseñanzas bíblicas. Pero, Sin embargo, espérame, sí, ya sé por dónde vas. En la iglesia jamás, más bien en la Biblia jamás se lee acerca del celibato de Jesús. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, tampoco se dice lo contrario. Tampoco se menciona que tenía relaciones carnales. Entonces, debido a la santidad que le dieron en el Concilio de Nicea ya por el siglo V, que pasó de ser humano que Jesús pasó de ser humano a ser un divino sí, en un concilio de no sé cuántos meses o años, porque ahí fue donde lo decidieron, y en el mismo momento que deciden esto, deciden, Jesús, al ser divino, no se puede relacionar carnalmente con un humano, ¿sale? Porque de ahí emana su pureza, de ahí emana, es lo que lo diferencia de los humanos, ¿sale? Que él es etéreo, no tiene personificación. Fíjate, es tan complicado y tan peligroso lo que hicieron que si algún día se llegan a descubrir pruebas fidedignas de que Jesús tuvo relaciones con alguna mujer, entiéndase María Magdalena o con quien sea, con este punto que estás manejando lo colocarían al mismo nivel que los ángeles caídos embarazando a las hijas de los hombres. Estoy de acuerdo, pero date cuenta, la historia nos enseña que la iglesia lleva cubriéndose de eso desde su fundación prácticamente. O bueno, digámoslo, desde que se les ocurrió inventar la divinidad de Jesús. ¿Sale? En aquel entonces, y hasta hace menos de 50 años, no existían pruebas de genética, no existían pruebas de carbono 14, etc. Si siguen sin ponerse de acuerdo, si la tumba que encontraron a 50 metros abajo en dirección vertical de la Basílica de San Pedro son los huesos
del apóstol San Pedro, pues está cabrón. ¿Tú crees que de dónde lo van a sacar? Y en el momento en que lo encuentren lo van a desaparecer. Fíjate que no se acuerdan que hubo una película hace como unos 15 años, muy buena. Creo que el actor principal era Antonio Banderas, que la hacía de cura. Ajá. Se llama El Cuerpo, donde sí, claro. está narrando algo real. Está narrando encontraron una tumba de Cristo y un cadáver ahí. Sí, que hace referencia por las cuestiones históricas, arqueológicas, a que encontraron la tumba no solamente de Cristo, sino de su familia. ¿Sí? Entonces, yo insisto, los judíos como buenos, en cierta forma primos, como que le hicieron el paro, ya no publicaron nada más, pero son muchos los secretos. Realmente es que la iglesia es un imperio económico, una empresa muy bien manejada, muy inteligentemente manejada, y como toda empresa, el secreto empresarial, ¿no? Es lo más protegido, lo más importante y lo que les ha permitido seguir hasta estas fechas. ¿Okay? Pues ojalá les haya gustado este formato rapidito, conciso, rápido. Los invitamos a vernos también los miércoles, sale programa nuevo, sale miércoles y sábado. El de los sábados es formal, es así decente como de temas cultos, y el de los miércoles es para ir calentando los motores, ¿no? A media semana, para que se les levante el ánimo, ¿sí? Para que no sientan que les pesa tanto, y a los que tienen ganas de vernos, pues no se queden con ganas. Compartan. Sí. Ahorita que dijiste les pesa tanto, no sé por qué me acordé del Miyagi, pero bueno. Saludos a mi buen amigo Guillermo. Compartan, suscríbanse, denle like. Nos estamos viendo. Esto fue A Través de la Niebla con los secretos de la iglesia. Gracias. Adiós, que esté muy bien.